nosotros venimos trabajando de lunes a viernes, las 9 horas, y después cursábamos. O sea, yo tenía mi sueldo, como cualquier persona que trabaja en una empresa, no mezclábamos el dinero justamente para entender bien qué iba pasando con el negocio. La investigación es clave y creemos nosotros que la combinación de lo que puedas, ¿no? De los distintos tipos de investigación que hagas, va a ser mejor. Libros, hablar con gente. Te enamorás de un montón de cosas, pero la palabra más difícil para llevar adelante un negocio es decir no. Esto no. O sea, porque sí tenés un montón, pero el no es aquella palabra que me marca el camino. Muy buenas chicos, a otro video más de Move Project. Mi nombre es Sergio. Yo soy Oz y este episodio es muy especial. Este episodio me tiene muy emocionado porque tenemos hoy invitados muy particulares. Y sí, escucharon bien, invitados. Tenemos más de un invitado en el podcast. Estos formatos que venimos probando han servido bastante y hemos notado también que cada vez que cambiamos de formato, las gráficas de datos se empiezan a mover. ¿Sí? Empezamos a ver ahí un cambio en los números. Hoy en particular estoy muy emocionado porque los invitados que tenemos el día de hoy son muy esos especiales. Invitados que pusimos en la lista cuando recién armamos el MVP, que queríamos llegar a eso. ¿Sí? Cuando tuviéramos cierto avance queríamos llegar a ese tipo de invitados. ¿Tú no estás emocionado, no? Sí, o sea, tipo, cuando nosotros empezamos dijimos, bueno, nada, es una referencia que teníamos hace mucho tiempo porque hablamos en todos los capítulos hablamos de él o de ellos, hablamos Sí. de los dos, hablamos de dónde trabajamos, siempre nombramos a esta cafetería donde estuvimos casi 3 años laburando. Bueno, en mi caso, vos creo Sí, que trabajó un 2. poquito menos. 2 años. Y para nosotros fue una inspiración. Estamos muy emocionados, literalmente fue como que tratamos de organizarlo todo para que estuvieran acá. No va a ser un episodio tan largo, pero vamos a hacer lo más eficiente posible el tiempo para poder que ustedes los conozcan, que nosotros los conozcamos. Y bueno, nada, no sé si quieres mencionar algo más. Antes de todo, como siempre, es un episodio muy especial. Sé que les va a gustar. Va a ser un contenido que les va a aportar mucho, así que para que pueda llegar a más personas, siempre les invito a que se suscriban, que le den like, comenten cualquier cosa. Si no les gustó, denle igual like, comenten qué nos les gustó para poder mejorar, chicos. Y bueno, nada, no sé si quieres presentarlo. Señoras y señores, los dueños de Usina Cafetera, Emiliano e Ignacio. Bienvenidos a Move Project. Gracias, chicos. Un placer Bienvenidos. estar acá. La verdad, estamos muy ilusionados con este episodio. Incluso me siento nervioso en este momento, les soy muy honesto. Eran principales invitados en el momento que nos sentamos y dijimos, bueno, armemos un podcast. ¿A quién vamos a invitar? Bueno, no, muy lejos. Bueno, no, muy lejos. Bueno, ustedes eran esos que estaban ahí en el no muy lejos, en el que eran uno de los objetivos que teníamos. Y entonces quiero comentarles que estoy muy agradecido que estén aquí. Sí, imagínense que nosotros de repente llegamos y decía, bueno, ¿qué invitados queremos? No, Luisito Comunica. Bueno, ya va Sergio. Por lo que sea un tipo bastante importante que comenzó también con pocas cosas, con un teléfono, empezó a grabar en YouTube y hoy, bueno, sabemos quién es Luisito Comunica para la comunidad latinoamericana. Ustedes empezaron con una historia muy parecida que por lo menos a nosotros nos inspiró desde un principio. A veces no le creía a los muchachos cuando de repente Juliano o Rafa nos decían, no, los chicos empezaron con 5 mesitas nomás, con Ignacio trabajando 16 horas y yo decía, wow, es impresionante. Y no sé si quieres empezar por ahí esa pregunta o quieres empezar por otra lista. Primero, que nuestros pilares los conozcan. Sí, nosotros los conocemos. Ustedes, si pueden presentarse. Emi, adelante. No? Voy primero. Bueno, soy Emiliano Escudero, tengo 40 años. Además de dueño de Usina Cafetera, soy licenciado en Relaciones Públicas. Me formé anterior a eso, como para contarles un poco de dónde venimos antes de Usina. Usina, para que tengamos un parámetro, va a cumplir 9 años en marzo, ¿sí? O sea, previo a eso teníamos una vida laboral distinta. Yo estoy formado en la parte de organización de eventos, entonces trabajé 6 años en un hotel, donde aprendí mucho de la profesión. Inicialmente era más en cuentas corporativas, pero me fui volcando más a la parte de eventos, que era lo que me gustaba. Entonces trabajaba, era supervisor de eventos corporativos, eventos sociales. Luego de eso pasé a trabajar en un catering, también como responsable comercial, está muy vinculado a los eventos más grandes tal vez. Y bueno, ahí trabajando todavía en el catering,
es donde empieza un poco Sí, la ahí ya frustración, me claro, sonaba. se pisan ahí con Usina Cafetera. De hecho, nosotros abrimos Usina el 18 de enero perdón, 18 de marzo de 2015 y yo trabajé 2 años más, hasta enero, por decir enero, Claro. hasta enero de 2 años después en el catering, o sea, Igna estaba como 16 horas en el local, yo iba a Qué la bonito. oficina y después iba, cuando salía a las 8 de la noche en Becar, en Ciudad Norte, me iba para Usina que quedaba todavía una horita de local. Así Claro. que, bueno, básicamente les hice un resumen de de la historia, claro. Soy. Bien. Ignacio, Bueno, yo soy Ignacio Porto. el hombre de las 16 horas. El hombre de las 16 horas, el trabajo continuo. Bueno, yo también soy licenciado en Relaciones Públicas, hemos cursado la carrera juntos en ese sentido, pero bueno, yo vengo de una formación comercial. Previo a Usina trabajé en varias empresas en el área de ventas de productos generalmente de alto costo. Entonces, mi primer trabajo fue acá en Buenos Aires, porque yo soy de un pueblo que se llama General Las Heras, es un pueblo muy pequeño, en donde trabajé en la área gastronómica durante 4 años como repartidor de pizzas. Ese fue mi primer trabajo, que fue de los 17 a los 20. Pero después decidí mudarme a Buenos Aires. Cuando me mudé a Buenos Aires con unas amigas que en ese momento salíamos del secundario y bueno, de la vida. Comencé a trabajar en Nextel, que era una compañía de teléfonos que en su momento fue muy famosa, ahora creo que ya no existe, pero en ese momento era como el teléfono del futuro y bueno, le vendíamos a empresas y ahí empecé a trabajar en el área comercial vinculado a venderle productos a grandes empresas y no tan grandes, ¿no? Eran pymes y grandes empresas de alguna manera. Y eso me dio como de alguna manera me dio cintura para trabajar con gente con mucho dinero y con muchas pretensiones y Claro. formaciones, y gente más sencilla que tenía un negocio muy tranca en la provincia y demás. Entonces teníamos como esa conexión. flexibilidad Claro. y esa posibilidad de poder tratar con distinta gente. Luego ahí trabajé durante 6 años y me hice muy buenos amigos en ese trabajo. De hecho, una de mis mejores amigas hoy en día era la que era mi gerente en ese trabajo. Y después pasé al área de ventas de salud. Trabajé durante otros 6 años en el área comercial de un laboratorio de análisis clínico, también para la venta de productos de recolección de muestras y vinculado al área de laboratorios en clínicas y relación con prepagas. Así que bueno, en ese camino creo que me formé y rescaté muchísima información para la construcción quizá de una organización de lo que hoy en día es Usina Cafetera. A nivel empresa. Claro, exacto. Como que de alguna manera tomé estructuras, formas de organizar, la visión de los procesos o cómo debía ser el trabajo, ¿no? En el back de un lugar gastronómico, copiado de alguna manera de lo que había visto en el laboratorio, ¿no? Y después cómo vendíamos este producto, que para el momento en el que nosotros lo lanzábamos era un producto de alto perfil, porque habíamos elegido un rubro dentro de la gastronomía que era muy nuevito, que en ese momento era cafetería de especialidad, y era algo que era muy pequeño, que recién arrancaba, que había pocos... eran 3, Sí. 4 eran 5 cafeterías. Algo que había que explicar, donde el artelate Cada también vez. era una novedad y preguntaban cómo se hace. O sea, la gente en general nunca había visto cómo Sí, cómo se podía hacía. hacer, creían que era una máquina. Claro, entender que era también para nosotros lo que era el concepto de cafetería de especialidad, que era algo muy muy nuevo, y que bueno, yo me permití, las 16 horas de trabajo también tienen que ver un poco con que veamos con muy buen ritmo en nuestra vida. Claro. Nosotros veníamos trabajando de lunes a viernes, las 9 horas, y después cursábamos, o sea, y terminábamos todos los días a las 11 de la noche. O sea, continuaba así durante 5 años. Wow. Entonces, muchas veces nos juntábamos, vivíamos juntos, pero digo, charlábamos y decíamos, bueno, después de que terminamos la facultad, tenemos que, este impulso no lo tenemos que perder, o sea, Claro. tenemos que hacer algo que nos mantenga en este ritmo, porque la verdad que veníamos bárbaros, y siempre decíamos, mientras más materias cursábamos, mejor rendíamos.
Claro. Era como, ok, estábamos muy... De hecho, nosotros nos recibimos en diciembre, ya veníamos mirando locales, en noviembre él hizo el curso de barista y demás, pero nosotros en diciembre nos recibimos, creo que el 21 de diciembre, y a los 2 días estamos mirando locales, o sea, Sí. esos días de diciembre, enero, bueno, hasta que el local lo encontramos en plena temporada baja, en pleno verano, por Mercado Libre, ¿no? Sí. Publicaciones. Y ahí Buena encontramos, anécdota, sí, sí. nuestro primer local, que es el de Villurquiza, que bueno, se vendía, no terminamos de entender el posteo, era como algo así como se vende, no era el fondo de comercio, pero Se alquilaba el fondo de comercio, claro, y lo novedoso era que no era solamente local, sino que había mobiliario y demás, que de hecho así empezamos, creo que eso sí se los habíamos contado, que muchas de las cosas, bueno, la gente de Domus, que es Sí. que les alquilamos, nos facilitaron mucha parte de ese equipamiento inicial. En realidad todo lo que tenían ellos dijeron usen lo que quieran, y eso nos ayudó también, porque bueno, estábamos Claro. con la inversión inicial, Achicamos arrancando, costos. sí, achicamos un montón de costos. Después, bueno, de a poquito por el crecimiento necesitamos reemplazar mucho equipamiento, o sumar, o duplicar, o triplicar en algunos casos, ¿no? Claro, y hay algo que, como para ir un poco acelerando, unas preguntas que me gustaría hacer. Cuando Ignacio trabaja, digamos, esas 16 famosas horas, y vos no dejas el trabajo de lado, es por una razón de, bueno, che, esto es un emprendimiento, Sí, no sí. sabemos si esto nos va a generar la plata que necesitamos para sobrevivir o para vivir, y fue cuando tomaste la decisión de quedarte trabajando en un trabajo estable Sí, mientras Ignacio siempre trataba... como que fue la idea cuando lo veníamos organizando, bueno, no aclaramos, pero además somos pareja, entonces Claro. estamos cumpliendo 19 años ahora el mes que viene. Ah. ¡Qué lindo! En ¡Wow! 21, casi 4 de casados. ¡Qué lindo! Entonces, bueno, cuando empezamos a charlar de todo esto, dijimos, bueno, sigo en el catering, es como la pata asegurada. Claro, la Y pata de hecho está. siempre contamos, no mezclábamos, o sea, yo tenía mi sueldo como cualquier persona que trabaja en una empresa, no mezclábamos el dinero justamente para entender bien qué iba pasando con el negocio, ¿no? Es decir, porque, viste, si mezclas por ahí te vas ocultando y de golpe terminás en un negocio tan chico, Claro. familiar, capaz que estaba bancando. Sí, Claro, vos Entonces- bajando el negocio. Entonces, Claro. bueno, como que desde el principio tuvimos bien claro eso, no mezclar. Y dijimos, bueno, esperemos, le vamos a dar un tiempo, una maduración, y después renuncio. ¿Cuál puede ser el detonante como para que ustedes digan, bueno, ahora sí avanzamos los dos? La apertura. Exacto. La apertura en el proceso, bueno, nuestro primer local, que es el de Villurquiza, arranca muy bien, por suerte, tuvimos una muy buena recepción del público del 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 barrio. barrio, y hizo que, bueno, pudiéramos crecer rápidamente, pudiendo contratar empleados, pudiendo ir delegando funciones, ¿no? Porque en estas 16 horas que trabajaba, yo era en ese momento todo, o sea, desde el barista del local, de continuado, después pudimos contratar baristas para los turnos, camarero, bachero y un montón de otras cosas. Ahora, disculpa, lo que me da mucha curiosidad, ¿cómo hacías tú? Porque creo que la mayoría de las personas se va a quedar pensando en, bueno, si trabajaste 16 horas, estamos hablando de Usina Cafetera empezó desde cero con cocina, o al principio vendían otras cosas. Bueno, nosotros hicimos un scouting para conseguir a alguien que se hiciera cargo de la cocina, y ahí hay una persona que es muy importante para nuestra organización, que es Estela Tapia, que arranca como la primera empleada de cocina. Claro. O sea, es el trabajo número 1 para la empresa, que es quien se hace cargo del desarrollo de los productos y de el armado de la cocina. Pero cuando te cuento todo esto, era ella sola en la Sí. cocina. O sea, y teníamos despacho a la mañana y al mediodía de alguna cosa salada y demás. Y todo, imagínenselo, muy pequeño, muy... Una carta mucho más acotada de Claro, lo que es ahora. con sándwiches mucho más sencillos de lo que ahora son. Hay todo un desarrollo también de productos Sí. en relación a eso, y no solamente en la parte salada, sino en la parte dulce. Entonces yo era el encargado de las compras, bueno, ok, ¿qué te hace falta? Bueno, voy a buscar, necesitas un horno, bueno, voy a buscar el mejor precio para comprar el horno. Eran muchas horas de trabajo, o sea, porque estaba el despacho, el armado del local, algunas horas de descanso, hacer los pagos, buscar información y seguir investigando también, porque no era algo que teníamos muy de primera mano. Yo siempre recuerdo que la primera etapa del negocio yo la hice investigando mucho previo a abrirlo. Me acuerdo que me compré un libro ahora no recuerdo el nombre, pero un autor español que se llama Ponte tu propia cafetería, y te explicaba cómo ponerte una cafetería en España.
Lo leíamos a la noche. Bueno, Eso fue el proceso anterior, Sí, ¿no? investigación. sí. Y había todo un proceso de investigación que se mantuvo hasta hoy. O sea, que tiene que ver con cómo hacer para mejorar no solamente los procesos en relación a cómo se lleva, cómo vas del punto A al punto B, sino también el mantenimiento de la calidad de un producto. Y bueno, qué es lo que tiene mejor recepción y lo que no, y bueno, un montón de cosas. Pero bueno, en esta situación que vos planteabas, ibas como encontrando, bueno, ahora, no sé, yo llegaba a la mañana, abría el local, abría las mesas, prendía la cafetera, empezábamos a trabajar. En ese momento teníamos un camarero en la mañana, yo sacaba café, después tenía un barista que venía a mediodía, en ese horario yo podía comer, entonces mientras estaba comiendo estaba viendo si había que hacer un pago, tenía que atender algo, Inicialmente también los domingos cerrábamos. Claro. O sea, Sí, cuando no éramos recuerdo. muy pocos. Hasta el primer año seguro. De hecho, el primer año, o sea, abrimos en marzo. En enero cerramos 14 días para poder tomarnos vacaciones todos. Claro. Porque claro, era el personal justo. Y dijimos, bueno, si hay que dar vacaciones, hay que cerrar. Ese fue el único año que Claro. cerramos. Porque bueno, después el completando, tener más gente fue más sencillo. En la parte de gestación, es importante, siempre también lo contamos. Más allá de toda esta investigación nuestra y demás, nos apoyamos, para los inexpertos que éramos en el tema, nos apoyamos en distintos amigos que tenían experiencia en distintos rubros. Entonces, bueno, de cierta forma lo profesionalizamos lo más posible. Mi prima, se llama Silvana, es economista, entonces si bien ella no sabía de gastronomía, sí sabía un montón de procesos de análisis y demás, entonces ella fue como la primera que nos bajó a la tierra en cuanto a números, en cuanto a, bueno, ¿te acordás la primera pregunta que La dijo? primera, ¿cuánto cuesta un café? Entonces ¿Cuánto miramos. cuesta de costo? Claro. No teníamos esa respuesta. Claro. Entonces era salir a conseguir esa información, ¿no? Y no era tan fácil como ahora, chicos, Claro. porque hoy en día googleás, ¿no? Sí. No es que no se pueda googlear, pero todo mucho más difícil el tema del acceso a la información. Bueno, ella nos ayuda desde el principio, hoy en día nos sigue ayudando, pero nos ayuda mucho en ese tip inicial tan clave en cuanto a eso. Después, otro amigo que se llama Andrés, bueno, que es ingeniero, me acuerdo que el segundo o tercer día de apertura, nos propone el sistema que usamos, Fudo. Claro. Él dice, mirá, encontré esto, qué sé yo. Fudo también era Se chiquito. llamaba diferente en ese Sí, momento poquito, y claro, le dimos una pena tremenda porque cuando él llega a visitarnos teníamos un cuaderno donde anotábamos a mano las ventas del Claro. local y dijo, no puede ser, Claro, es factura imposible. manual y sí, todo como se podía, ¿no? Qué lindo. Por suerte duramos poco así, porque creo que los primeros fines de semana no habíamos sobrevivido. No hubiera sobrevivido. No, un sábado actual. No, Bueno. morís. Perdés plata, tirás todo. Pero todo eso tenía que ver con una apertura mental de decir, bueno, tenemos que incorporarle tecnología y viene de la mano también de, bueno, cómo hacemos para que atender una mesa lleve poco tiempo, que fuera eficiente, que no nos olvidemos de nada en esa comanda, que esa información llegara rápidamente al sector de la cocina y de la barra, ¿no? Había como Esto que en empezar- la parte como más de apoyo tecnológico. Después, clave, dos amigas, Ale y Juli, que bueno, una pastelera y la otra pastelera y cocinera. Una hoy en día tiene un restaurante, ya lo tenía. Y otra ahora tiene su pastelería. En ese momento trabajaba en pastelería, yo la conocí en el hotel. Entonces, bueno, ellas fueron clave en la parte de esa primera carta, porque todavía no la conocíamos a Estela. Entonces, Claro. cuando encontramos a Estela, le mostramos que veníamos armando y ella pulió un montón de cosas, sumó y demás, pero bueno, ellas fueron las primeras. Claro. Por ejemplo, Ale me acuerdo que dijo, no, ustedes tienen que hacer, como son ustedes, de nivel de detalle, no pueden comprar nada hecho. Claro. Tienen que hacer todo, porque nada les va a gustar. Bueno, ya nos conocían, ¿no? Va a tener Y problemas además ya con nos los gustaba proveedores. ir, claro, Sí. siempre le dimos mucha importancia así a los productos elaborados, en caseros, Sí, o sí, sí, en sí. forma artesanal. Claro. Sí, les cuento a todos, chicos, que literalmente todo en usina es artesanal, o sea, no se compra producto de otro lado, todo es artesanal, a excepción de obviamente la Coca-Cola o El ese tipo de pan- cosas, porque no van a hacer la El Coca-Cola. pan de la usina es otra cosa. Es otra cosa. Es todo, sí, sí, las sí. tortas de la usina son famosísimas. La carrot cake es espectacular, es una locura. Me gusta mucho que hayan mencionado el libro. ¿Por qué? Porque si hoy en una conversación de amigos una amiga dice, che, me compré un libro de cómo armar tu cafetería, la mitad se le ríe a la persona, ¿eh? ¿Ah, sí? La mitad es posible que se le ría y diga tipo chiste, no, sí, yo me voy a comprar uno, no sé, de armar un avión, qué sé yo. Hay cierta cultura hoy en día de no sé cómo explicarlo, pero de menospreciar el aprendizaje o las ganas de aprender
desde cero. Lo que pasa es que la etapa de investigación es clave y creemos nosotros que la combinación de lo que puedas, ¿no? De los distintos tipos de investigación que hagas, vas a mejor. Libros, hablar con gente, o sea... Por eso me gusta mucho que lo hayas mencionado. Yo creo que una de las claves de esa... La palabra éxito a veces es medio fuerte, ¿no? Pero yo creo que hay éxitos de distintos tamaños. Creo que el primer éxito que nosotros tuvimos fue que íbamos bastante sólidos en lo que nosotros queríamos presentar como producto. O sea, íbamos fuerte a través de la idea de cafetería de especialidad y hicimos una carrera en relación a eso. Y después, en la estructura de lo que era el negocio, ese pequeño negocio, porque realmente era muy pequeño, haber leído este libro y después el trabajo de investigación de, por ejemplo, qué nos convenía, si la opción de alquilar este local en Urquiza, o comprar un fondo de comercio, o comprar una franquicia, y bajar toda esa información en un Excel y decir, bueno, ok, tengo este dinero para comenzar nuestro negocio. Si yo este dinero lo descompongo en este negocio, ¿cuál era la mejor opción, ¿no? O sea, sí. ¿A cuál podía yo llegar? Después entender, por ejemplo, bueno, proveedores, ¿cuántos proveedores necesito? ¿Sobre qué cosas? ¿Qué voy a vender? Porque si quiero vender este producto, bueno, pero este producto se descompone en todo esto y tengo que conseguir un proveedor para este. Sí, hacíamos listados de cosas que se nos iban ocurriendo, otras que íbamos investigando. En el libro que leíamos durante las noches, una idea buenísima que dio es, bueno, investiguen, aunque no vayas a comprar un fondo de comercio, claro. Andá a investigar, hablar con los dueños de los lugares, qué tienen, si te pueden compartir información, claro. Como papeles concretos o archivos, buenísimo, porque vas a poder tener estadísticas de ventas, precios, y bueno, nos pasó que mucho más de un local nos compartió información súper confidencial, cosas que te digo hoy yo no sé si las compartiría. Sí, toda la experiencia, pero no sé si te haría la carpeta con mis facturas, claro, ¿no? Claro. Bueno, claro. Hubo gente que lo hizo, algunos porque bueno, el interés era vender el fondo de comercio, entonces obviamente claro. Para saber qué estoy comprando querían respaldar como los movimientos, ¿no? Pero eso nos ayuda un montón. Sí, creo que en relación a lo que vos decís, si una persona tuviera que hoy ponerse a emprender, no importa cuál sea el negocio, esa etapa de investigación creo que para mí es la más importante. Meterte en el rubro, aunque antes de practicarlo o de ponerlo en marcha, hay que saber un montón de cosas previas. Es indudable que después el hacer, el poner en práctica, el equivocarte, el acertar, el repensar, no tiene competencia. Esa es la mejor forma de poder llevar adelante un negocio. Pero si vos no hay cosas con las que no hay algo en que basarte, o por ejemplo muchas veces yo digo, es mejor saber que hay algo en lo que estoy mal, que eventualmente en el momento no lo puedo corregir, sé que está mal, pero lo sé, a que no saber si las cosas funcionan, cómo funcionan, si funcionan bien, si mi producto es bueno, si mi producto es malo. Claro. Había situaciones en las que la gente me decía, no, pero este pan que pones en este sándwich no me gusta, o al principio no podíamos ofrecer papas horneadas, entonces comprábamos paquetes de papa frita de paquete de la, sí. la mejor papa frita, pero a la gente no le gustaba. Pero bueno, era lo que yo podía ofrecer como negocio en ese momento, porque no podíamos hacer ese salto todavía. Claro. Había que esperar para hacer ese salto. Pero yo sabía que eso lo tenía que cambiar. Era mi primer issues a modificar. Claro. ¿No? Así como un montón de otras cosas. Entonces hay que partir de una base, decir, bueno, ok, de lo que yo puedo ofrecer, la mejor versión que puedo ofrecer es esta, que tiene todo esto para mejorar. Y yo lo sé. El tema es que eso que yo quiero mejorar, no se puede mejorar todo junto. Hay que generar un proceso. Claro. Bueno, creo que ese fue el mayor aporte. Y me gustó mucho ese aporte porque nosotros hablamos mucho de un restaurante en España que se volvió muy famoso, que se llama Vicio. Es un restaurante de hamburguesas que el tipo, bueno, primero empezó tratando de vender comida gourmet y dijo, che, no, empezó en pandemia, no pudo porque la comida gourmet cuando se lleva... Tipo catering delivery. Sí, cuando hicieron los delivery, nada, llegaba todo el catering hecho poronga. Entonces nada, él llegó y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo puedo vender en delivery en pandemia? ¿Qué es lo que la gente está comprando? ¿Pizza o hamburguesa? Entonces, bueno, empezó por la hamburguesa y él dijo, vamos a enfocarnos en que el producto sea tan bueno que la gente lo recomiende y lo pida porque el producto es bueno. No nos metamos en branding, no nos metamos todavía en marketing, no gastemos plata en cosas que no tenemos, sino busquemos que la hamburguesa sea tan buena que se venda sola.
Ganó el Masterchef el señor. Sí, aparte ganó el Masterchef. Entonces, nada, me gusta mucho porque estás tomando esa anécdota de, bueno, nosotros nos enfocamos más en mejorar el producto primero y va muy relacionado a esta experiencia de este chico en España que le fue espectacular. Al igual que ustedes, no me acuerdo cuántas franquicias tienen ahora, no sé si... 6 franquicias. Hay más los 2 locales, 8 locales. 8 locales en total, 9 años, chicos, o sea, es un montón. Sí. Este chico también tiene más o menos como 6, 7 años, tiene franquicias en todos lados. Son igual, sí. más que restaurantes, son como cocinas ocultas. Son cocinas ocultas, Claro. exacto. Es como que él La vende gente su compra franquicia claro. y la gente pide a domicilio. La marca es es como una que yo marca compré la editada. franquicia y desde mi casa estoy produciendo hamburguesas. Claro. Eso hizo que su producto sea escalable. Es lo que muy vamos a distinto. hacer. Por lo que vos contás, creo que el mayor valor que tiene eso es mantener un concepto. O sea, que haya un concepto claro y llevarlo adelante. Y no perder de vista qué es lo que vos queremos. Porque nosotros siempre decimos con Emi, toda la gente tiene un negocio para ofrecernos. Y todos esos negocios que vienen, que nos ofrecen parecen buenos. Entonces la palabra más difícil es el no. Claro. O sea, te enamorás de un montón de cosas, pero la palabra más difícil para llevar adelante un negocio es decir no. Esto no. O sea, porque sí tenés un montón, pero el no es aquella palabra que me marca el camino. Esto lo puedo hacer, esto es lo que yo quiero, lo que la gente, por ejemplo, en nuestro negocio, quiero que consuma determinada cosa, con determinada calidad, en determinado formato, y sé lo que no quiero que aparezca en mi local. Claro. Lo que no quiero que aparezca en mi local, ya sea en formas de atención, puede ser vajilla, puede ser producto, o puede ser, no sé, hasta tiempos de demora, no quiere decir que estén mal, pero no son mi producto. Claro. Esa es un poco la idea. Claro, es lo que yo quiero, que es mantener un concepto. Y ese concepto después se desarrolla y se muta, ¿no? Porque al principio fue una cosa, pero vos vas queriendo llegar a tener esa zanahoria que tenés enfrente. Claro. Bien. Ustedes empezaron en Urquiza, ¿sí? Con un local, ese famoso local en el que estabas las 16 horas. ¿En qué momento se da lo del segundo local? Se da, a ver, al año más o menos ya empezamos a analizarlo. Dijimos, bueno, no es el momento. En realidad del mes 6 creo, ya nos traían tarjetitas de este local es franquiciable, te queremos comprar esto. Bueno, nosotros negados totalmente, tipo, nuestro hijo va a ser único. Wow, pero ¿en cuántos meses? A los 6 meses ya venían 6 meses. Claro, las consultoras con las tarjetas. Wow. Mirá, el producto está bueno. Obviamente seguía siendo muy novedoso, porque las cafeterías de especialidad explotan recién, yo diría, no sé, Después en pandemia. Sí, Post-pandemia. un poquito antes, un año antes, más o menos, 2019. Pero en ese momento era realmente muy novedoso. Ahora les cuento cómo yo me enteré la primera vez del concepto de cafetería de especialidad. Bueno, se los cuento ahora, porque Sí. si no... No, viene Ine y me dice, nos recibíamos en diciembre, estamos cursando las últimas materias, y dice, me voy a anotar, así fue, para un curso, para ser barista, porque, bueno, me cuenta lo que es el barismo y demás, me lo describe, me dice, porque acá todavía no se ve, pero es furor en Australia, en Estados Unidos, qué sé yo, explotó, así que está buenísimo, texturizan, me describe todo, ¿no? Texturizan la leche con una técnica, bueno, se toman los tiempos del espresso, me describe toda una situación que digo, wow, re novedoso. Y si vamos a ir a una cafetería, vamos a una cafetería en Palermo, que ya había un par, poquitas pero había. No, yo lo probé y me pasó lo que le pasó a la gente en ese momento después de nuestro local. Claro. ¿Por qué tiene crema? ¿Viste? No entendés. Claro. Entre el espumado, la leche que queda distinta, el sabor al café, la calidad obviamente de los granos, que está hiper seleccionada. Así que ese fue como el primer contacto con esta idea. Y después, volviendo a la pregunta inicial, a los 6 meses decíamos no, ni locos, o sea, estamos solo para un local, de última tendremos un segundo nuestro. Y bueno, al año y medio más o menos, dijimos, bueno, ya está más firme, empezamos a mirar locales, y siempre supimos que cuando se abriera ese segundo local, yo iba a renunciar, porque él estaba solo, digamos, salvo el horario que yo después salía, iba y los fines de semana, pero estaba solo, con el personal que nos acompaña, muchos de ellos nos acompañan desde el principio, Estela, viajó 01, Juliana viajó 02, Rafa que viene casi el año, Fer, bueno, muchos de los que conocen ustedes, Sí. que tienen la misma antigüedad casi que la marca, que eso es un orgullo también y no es tan común en gastronomía. Eso, quiero hacer un comentario de eso. Ya todos lo saben. Y bueno, y ahí cuando sabemos que vamos a tener el segundo usina, yo renuncio 6 meses antes,
tengo un récord ahí en remixes, porque bueno, yo tengo un puesto bastante importante, en ese sentido clave, y también por cariño a esa empresa, se llama Art Catering, la empresa, es muy buena, de zona norte, pero tiene, bueno, trabaja en distintos salones y demás. Entonces, bueno, en agradecimiento a los dueños de la empresa y todo, yo quise avisar con tiempo, y bueno, para poder cubrir el puesto y demás. Claro. Así que 6 hice meses. esa temporada, sí, el 1 de enero, por eso dije enero, el 2 de enero, porque el primero estaba cerrado el correo, el 2 de enero mandé mi telegrama de renuncia, pero bueno, ya avisaba 6 meses. Y ahí empezamos, creo que mediados de enero, nosotros siempre todo así. Sí, el contrato de alquiler de Beruti empezó en febrero, o sea que se ve que buscamos ahí en enero, me acuerdo. Sí, y buscábamos, tenemos una cosa como que generamos ideas sobre las Noviembre, diciembre y hay una concreción ahí en febrero, enero, por ahí. Y en este caso veníamos buscando local y encontramos esta casona en la zona de Recoleta, de la cual nosotros nos enamoramos, porque cuando entramos esa casa tenía como mucha buena vibra y además era hermosa, tenía un olor a madera de cedro espectacular, porque era una casa de 1900, con un parque espectacular, Sí, mucha espectacular. moldura. Es una casa muy bonita y cuando nosotros la vimos en ese momento hacía rato que estaba cerrada y habían pasado varias marcas por ese lugar, a las cuales no les había ido bien. Después entendimos por qué. No habíamos, dentro del desarrollo de ese nuevo local, no habíamos tenido en cuenta de que la circulación de gente sobre la calle era algo muy importante para que la gente te conociera. Claro. Que era algo que teníamos en el la calle Almirante. Urquiza, porque era una avenida y pasaba un montón de gente. Nos había dado naturalmente, entonces no estábamos acostumbrados a realizar ese punto tan clave. Pero teníamos mucha confianza en el producto y sentíamos que la gente nos iba a ir a buscar, ¿no? Porque ya teníamos un nombre y demás. No nos conocía nada en Recoleta, no nos conocía nadie, éramos un local más, algunos clientes de Urquiza iban al hospital alemán que quedaba muy cerquita, entonces pasaban por nuestro local de Recoleta, pero era muy poca gente, así que realmente pasamos una gestión de 2 años y Bastante medio, complicada. bastante complicadas con ese segundo negocio. Sí, me acuerdo que éramos 3 o 4 personas en el local. Y un cocinero a la mañana y uno a la tarde. Entre los empleados Sí, sí. nos hablábamos, decíamos, Recoleta, ¿no? Allá no se labura tanto, ¿eh? Acá en Triunvirato tenés que correr y acá se labura. Y había cierto, ¿cómo decirlo? Pique Pica. entre... Claro, que venía alguien de Recoleta y uno, no, este no labura. Sí, en el Max nosotros mirábamos Claro. los números todo el tiempo del negocio y Urquiza le prestó un montón de plata a Recoleta para un montón de gastos, hasta del personal y demás. Y nosotros teníamos una expectativa muy alta porque además el local se había puesto muy bonito. Sí, se puso muy lindo. O sea, tenía un montón de cosas muy copadas. Pero bueno, ese desarrollo fue un gran aprendizaje. Yo creo que también esto nos trajo mucho aprendizaje a nosotros de, bueno, cómo gestionar algo que quizá no es lo que esperás, porque también es un negocio. Eso nos dio perspectiva también. O sea, un negocio es algo a lo que vos le pones mucho corazón, le pones investigación y demás, pero puede no funcionar como vos esperás. Claro. Y eso también es un Sí, resultado esperable. o en este caso necesitar mucho más tiempo, una locación que otra, ¿no? Claro. También como para todos los Claro. rubros esto. Hoy funciona muy bien, Sí. funciona mejor que Urquiza. Sí. Claro, pero les costó tiempo Adaptarse. Sí, y conseguir su clientela. clientela, el barrio cambió, pero bueno, ya hace muchos años. Primero lo igualó y hoy en día a nivel de gente tiene Lo más gente. supera. Sí, lo supera. Así Pero bueno, bueno. cambió la gente también, hay Claro. un proceso de reconstrucción de ese barrio, que de repente había gente que hacía muchos años que vivía ahí, quizás gente más solitaria y demás, y ahora hay edificios nuevos Sí. que traen gente joven, familias, y hay, bueno, hay un Sí. cambio generacional. Y un cambio que pienso yo, y capaz me pueden corregir, pero creo que después de la pandemia, cuando se agregó ese rack, donde se sí. expandió y la gente no pasaba, porque la gente pasaba y no sé si desde afuera veía que era una cafetería, capaz pensaba, qué sé yo, que era una Totalmente. fábrica de tortas que la gente, no sé. Claro. Y después, bueno, o sea, tú no pasas y se nota que dice Ushuaia cafetera, están las mesas afuera, cuando ve mucha gente, y bueno, ya si hay mucha gente es porque, bueno. Sí. Yo Claro. quiero tocar el tema de la pandemia, pero por conectarlo con el tema clientela. Pero, antes de todo, quiero avisar, estamos con tiempo, esa pregunta la quería tomar, entonces vamos de manera un poco más reducida tomando los 2 puntos. Porque suena muy bonito, ¿no? Todo esto. O sea, suena como que no hubieran tenido problemas durante todo este tiempo, pero sabemos que todo emprendedor pasa dificultades.
sabemos que la pandemia fue una, nos gustaría que nos explique más o menos, si quieres extender después la pregunta, cómo pueden desarrollarla, pero si antes de eso, o sea, si el primero o los primeros 2 años, no sé, tuvieron alguna otra dificultad, ¿cómo, o sea, o sea, que no suene todo tan bonito decirnos, chicos, emprenden, vamos a darle todo? No, al contrario, yo creo que las grandes, una de las cosas que nosotros siempre le decimos a la gente cuando quiere emprender es, mira, el primer problema no es negativo, pero sí son cuestiones a resolver, son las relaciones con tu personal. O sea, todo el tiempo es tratar de elegir ese equipo de trabajo de la mejor manera, que está un poco relacionado con la intuición y un poco con la suerte. O sea, qué es lo que permitís, lo que se hace, lo que no, lo que vos harías, o sea, como empleado, o lo que vos querés que la persona que trabaja con vos, colaborando con vos en tu negocio, haga cuando vos no estés. Y todo eso se tiene que transmitir de alguna manera. Yo creo que la parte más difícil de llevar adelante un negocio es cuando tenés que incorporar personal. Porque bueno, ese personal es nuevo en todo. O sea, muchas veces a nosotros nos sucede que nuestros empleados son muy jóvenes. Entonces esa juventud está buenísima porque trae mucha energía, pero también son personas muy desestructuradas porque no vienen de trabajos anteriores. Claro. A mí me pasa que he trabajado en muchos lugares antes, entonces me han puesto todos esos límites, que muchas veces son límites que yo no quería, pero que con el tiempo te das cuenta que son necesarios y te forman, y por otro lado tenés otros límites que vos decís, yo nunca haría esto con un empleado, ¿no? Entonces ese proceso de enseñar o marcar formas, cultura organizacional, cultura de trabajo y es demás, un desafío. es el mayor desafío, porque necesitas muchísima paciencia para eso. Nosotros desde el principio marcamos un perfil, o sea, siempre muy exigente, Sí. con el tema del nivel, del personal, sobre todo actitud o sea, que vengan por ahí con mucha actitud, también un tema de personalidades dispuestas a ser sociables, a tener a querer aprender cosas nuevas. Así que ahí es un poco clave eso, y también para mantener relaciones laborales largas, que es lo que hablábamos hoy, Sí. que eso también nos ayudó, como dice Igna, no sé si decir éxito, pero bueno, sí. No, sí, o sea, el sí, éxito y del no es negocio, fácil o que fluye y de que los lograr. clientes, que también muchos tienen 9 años, sigan eligiendo también, no solamente por la marca, el producto, mantener la calidad, sino porque se sienten bien atendidos, porque ese camarero, ese barista, ese cajero está a veces desde hace 8 años. Sí, sí. Y después las vicisitudes de la Argentina, ¿no? O sea, el cambio, no sé, ahora lo estamos viviendo también, ¿no? Sí, sí. Estamos- Crisis. la Argentina es un sub y baja. Nosotros tenemos la conducta de que, bueno, se va a pasar, hemos pasado un montón de crisis en estos casi 10 años de trabajo y se sale, vos siempre se sale. Si mantenés tu calidad, además la gente tiene que buscar, por eso es que siempre le das, ¿no? Pero bueno, nos hemos encontrado con muchísima burocracia sobre el Estado, relacionarte con el Estado es muy difícil, con las empresas de servicio, nos hemos tenido estafas por parte de empresas de servicios que no las podías creer, como por ejemplo que te vengan a decir que estabas colgado de la luz y te secaban el medidor y estabas 15 días sin luz. Sí, pasó. Sí, me acuerdo. No, o sea, cosas que vos decís, ¿y cómo afrontás eso? Porque llevarlo adelante, finalmente no sos una gran empresa, sos una empresa que requiere ingresos continuos de lo que vendés para poder llevar adelante los pagos hacia el fin de mes. No es que, yo siempre digo, las grandes cadenas que vienen con Mucho. palo económica, si uno se cierra, se abre, le cortan la luz durante un mes, no es un hueco económico. Para una empresa como la nuestra, sí. O sea, una semana de no trabajar es un montón, tiene que estar planificado. Entonces, bueno, sí, tenés un montón de... llevar adelante un montón de ansiedades, la estructura en relación al Estado, la estructura en relación a las empresas de servicio, lidiar con las quejas de los clientes. Y la pandemia es algo que está vinculado con la pregunta que hizo él y lo que vos decías, que bueno, sin duda fue una crisis difícil de superar. En nuestro caso, básicamente sobrevivimos, que ya lo vivieron y lo saben ustedes, con la venta de tortas, porque Sí. finalmente, bueno, los primeros días se cierra todo, nosotros cerramos solo una semana, Sí. estuvimos como bastante, Sí, bueno. sin tener, no teníamos delivery ni ningún tipo de aplicación, pero estuvimos esa semana craneando cómo volvíamos. Se vuelve la semana, el día 7. Los primeros días eran muy tranquilos. Obviamente que la carta la tiramos a la basura, o sea, no existía ya Claro. una carta de comidas y demás para comer ahí porque no se podía. Así que el foco fue en la pastelería y bueno, de a poco la gente se empezó a animar a comprar, a salir a buscar que podían hacerlo.
Y bueno, estuvimos esos meses hubo una ayuda, pero el mes 3 recién creo que fue, la ayuda del gobierno. Sí, primero un préstamo, No. después a los 3 meses una ayuda del gobierno. Porque algo que nosotros decidimos fue mantener todo el staff. Había 2 personas nuevas en periodo de prueba, o 3, no me acuerdo ahora, y en ese momento dijimos, bueno, la verdad, si desvinculamos a la persona, va a quedar en la calle, o sea, va a quedar sin trabajo, ¿quién va a tomar a alguien en esta crisis? Y después dijimos, bueno, si quebramos, no va a ser por 3 sueldos, Claro. ya éramos no sé cuánto éramos en ese momento. Sí, Y éramos como 20 y pico. Entre 25 y 30 30. personas éramos en ese momento ya. O sea que estábamos, 2, 3 empleados no nos iban a hacer la diferencia. Así que bueno, fue muy duro sobre todo el primer año, 2020. Después cuando ya empiezan con estos Pequeñas microaperturas, bueno, ponemos la vereda, ahí se fue como remando un poco la Y situación. ahí creo que la parte más difícil, otra vez, fue la gestión con los empleados, porque bueno, había que transmitir la idea de, que la única manera de que la empresa pudiera llevar adelante y poder mantener todo los sueldos y demás, era trabajando, era venir, porque nuestro trabajo es un trabajo presencial, un trabajo en el que alguien tiene que hacer la torta, alguien la tiene que envolver, Alguien la tiene que despachar y alguien la tiene que venir a comprar. O Claro. sea, Claro. no es algo que se pueda hacer virtual, ¿no? O sea, Ujú. nadie puede trabajar desde su casa. Entonces ahí transmitir la idea de que, la única manera de que Usina Cafetera exista es organizándonos y pudiendo encontrar maneras en las que, con recaudos en ese momento, ¿no? El barbijo, pensar nosotros, decíamos, ¿qué les ofrecemos de medidas de seguridad para que, no tengamos contagios masivos y Claro. todo eso que fue bastante difícil, sobre algo que no sabíamos cómo manejar, que fuimos aprendiendo entre todos, fue de los picos de mayor estrés que hemos tenido como... Yo voy a decir algo que quizás suena a romanticismo, pero a mí el haber trabajado en la usina durante la pandemia hizo que la pandemia la viviera muy tranquilo, o sea, fue una época que yo recuerdo Muy bien, bonita. la recuerdo muy bonita. También me tomo de ahí para hablar de varios temas. El primero, el tema de los perfiles a la hora de obtener personal y que hayan durado tanto, porque es una realidad. Tenemos a perfiles dentro de Usina que han durado un montón y tienen enfrente a 2 personas a las que les costó muchísimo desligarse de Usina Cafetera por un tema emocional. Ni siquiera por un tema de que, no teníamos opciones o algo por el estilo. No, por un tema emocional. Yo... encima, o sea, yo me fui a otro lugar a ganar menos de lo que ganaba en Usina, pero porque sentía que en algún momento tenía que dar ese paso, pero porque tenía un sentimiento de pertenencia con la Usina Sí, igual le pasó lo mismo. que no se podía explicar tan fácilmente. Y ustedes han logrado algo que no se logra tan fácil, quería comentárselos, ya que formé parte de su equipo, creo que se los he mencionado varias veces. En la gastronomía y en el sector de las cafeterías de especialidad la gente es hiper volátil. Sí. Hiper volátil. Sí. Van de una cafetería a la otra. Y pasa mucho, es que, por lo menos yo tuve la experiencia de trabajar en 3 cafeterías de especialidad antes de la usina. Tuve una mala experiencia porque había mucha rotación de personal. O sea, era cada 2 semanas, le echaban a alguien, entraba otro, echaban a alguien, Era entraba otro. O sea, yo entraba a esa cafetería y ¿cuánto tiempo tienes aquí? 3 semanas, 2 semanas. Y fue como... Bueno, ¿qué pasó acá? Cuando yo llego a la usina, lo que me sorprendió fue, lo primero que hago es preguntar, por ese miedo que tenía de venir de esa cafetería, le empecé a preguntar a mis compañeros, che, ¿cuánto tienes acá? No, tengo 3 años. No, tengo 2 años. No, tengo Juliano, no, tengo 4 años. Y yo, pero aquí la gente dura un montón. Juliano ya estaba ahí Todo el cuando mundo llegué. me decía como, pero ¿por qué tenés tanto miedo, Sergio? Y yo, no, porque vengo de 3 cafeterías donde la media de trabajo eran 2 meses. O sea, el que más tenía era 6 meses y era, no sé, el chef a cargo. Y yo decía, ¿cómo esta empresa sigue de pie? O sea, era una cosa súper loca. Así que nada, chicos, los quiero felicitar por eso. Es lamentable que sea tan rápida esta entrevista, como que Sí, teníamos mucha tenía ansia, mucho tenemos tiempo. mucha ansia. Y Sé que su agenda es muy apretada. Esperamos que en un próximo Episodio. momento podamos Quizás volverla en a una invitar, usina. como una parte Próximamente. 2. En la usina tenemos como planeando eso, todavía estamos mejorando el tema del audio. Pero queremos como hacer ese pequeño invitación a las personas, vamos a un sitio, ir a otra cafetería, ir a un local que esté emprendiendo, entrevistar en ese local, ese tipo de cosas, y esperamos que la usina sea una de esas. Entonces, no sé si quieres invitar. ¿cómo cerrar? Bueno, usualmente cerramos con una pregunta al de los invitados hacia nosotros. Y bueno, esta es la ocasión, no queremos que se rompa esa tradición. Si alguno tiene
Puede ser una pregunta a cada uno o una pregunta que ambos debamos responder sin ningún problema. Sé que a todos los toma medio de sorpresa. Pero sí. Yo les preguntaría, ¿cuál creen que ha sido el mayor aporte que han tenido después de haber pasado su periodo, por ejemplo, trabajando en nuestra empresa? Muchas cosas. Siempre lo decimos en cada uno de los capítulos, al final siempre nos hacen esa pregunta. Mira, desde mi punto de vista, lo que yo más aprendí fue la comunicación. O sea, el poder comunicarme no solo con los clientes, sino con mis compañeros de trabajo, hasta con ustedes. Yo literalmente veía a mis jefes como con una pared en el medio donde yo no podía comunicarme porque era mi jefe. O sea, era andar a lavar el piso con la lengua y yo iba a lavar el piso con la lengua, o sea, con ese sentido. Y poder tenerlos ustedes como jefe, poder tener a los compañeros que tuve como compañeros que fueron y poder tener la clientela que tuve me dio una capacidad de comunicación de otro nivel. Hoy me manejo con mis jefes de la manera en la que me manejaba con ustedes, con un respeto, pero también con una posición de, bueno, che, todo bien, pero podríamos mejorar acá, podríamos mejorar allá, esto no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, esto podemos hacer lo otro. Y eso fue lo que me dejó Usina Cafetera, o sea, una capacidad de comunicación que todos me aplauden hasta ahora, así que... Uno de nuestros invitados decía que él recomienda que todas las personas pasen por una cafetería. Yo personalmente siento que fue mi maduración profesional. Literalmente sentí que aprendí a trabajar con equipo. Yo entré como bachero, cuando salía estaba siendo encargado de ciertos turnos también, entonces tuve como una evolución en la que aprendí un montón, aprendí mucho de mis compañeros, entendí que se podía trabajar y estar todos enfocados en sacar el trabajo, pero aún así riéndonos y estando cómodos en el lugar. El mayor aporte que me dejó la Usina Cafetera creo que fue eso, entender que se puede trabajar y se puede avanzar con el trabajo sin dejar de lado el ser empático, el tener una comunicación sana con tus compañeros. Actualmente trabajo en otra empresa y suelo tener ciertas... Bueno, les cuento en confianza, los primeros 3 meses en esa empresa quería volver a la usina, estaba muriéndome por volver a la usina. Y con el tiempo he logrado adaptarme también y hemos logrado mejorar ciertas cosas. Siempre cuesta, sobre todo porque estás muy contenido. Digo, sí, no solamente por nosotros como empresa, sino como grupo, bueno, ¿no? Sí, con el grupo, los amigos que te hiciste, las relaciones que generaste adentro, con los dos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y pasa mucho, o sea, con toda la gente, pero con la gente de Venezuela nos ha pasado mucho en particular y que han generado muchos lazos, porque bueno, no tenían la familia acá. Claro, esa es otra, que para mí, es que no les exagero, yo me levantaba a trabajar feliz. Yo iba a la usina sonriendo. Yo pocas veces llegué tarde, pero lo usual era que llegaba antes y me iba después, me quedaba hablando, pero porque lo disfrutaba. Y entonces creo que lo que más aprendí fue eso, a entender que se puede, que es una manera muy sana y muy positiva de generar trabajo, es importante, o sea, haciendo que las personas importen, o entendiendo que las personas importan. Ustedes se ocuparon mucho de eso y creo que eso lo tomé y lo he replicado en mi trabajo actual, y en base a eso puedo atribuir bastante de los avances que hemos logrado en la empresa. Bueno, gracias por compartir eso. Nosotros también quiero que sepan, porque a los dos nos pasa lo mismo, muchas veces hablamos de ex empleados y demás, y ustedes son parte de algunas personas que son un ejemplo para nosotros, también por el crecimiento personal que tuvieron cada uno de ustedes, y por eso, por animarse a salir de la situación de confort. Siempre me acuerdo, Sergio encima avisó como 2 meses antes, era como yo en mi trabajo 3 meses antes, porque él sabía que era importante la empresa, obviamente, y demás. Vos también avisaste con tiempo. 15 días. No, igual lo mío fue feo porque yo avisé con tiempo y me dio COVID. Sí, y no pude ir, fue horrible. No, pero vos habías avisado con tiempo. Emocionalmente me sentía mal. Sentía culpable. Pero bueno, nosotros los presumimos mucho. Nosotros tenemos como un orgullo sobre algunas personas que nos han acompañado dentro del proceso de construcción de la usina, pero que han sabido también construirse a sí mismos de alguna manera y poder trascender y salir del espacio de incomodidad. Porque es verdad, a veces nosotros sentimos que Usina trata de ser lo más cómodo posible porque es el objetivo, pero hay una necesidad de ambición personal que hay que llevarla adelante.
Y creo que ustedes lo han podido No, conseguir. y además nos gusta y nos pone felices de corazón cuando alguien se va. Siempre decimos, si te vas para hacer lo mismo en otro lado, y sí, te duele, porque tipo, te capacitamos, te contenemos, tratamos Claro. de los sueldos que siempre están como en tope de mercado, se cobra mucha propina porque los clientes Sí. son generosos Sí. y hay muchos clientes, ya sabemos toda la realidad todos, pero bueno, decir, uy, che, según una cafetería hacer lo mismo, y te da un poco Te de da un cosa. poco En de- cambio, como fue el caso de ustedes dos, bueno, me vi una empresa que es así, que es asá, voy a cambiar de rubro, o muchas veces tenemos casos que se reciben, Ujú. bueno, consiguen algo de su profesión, está buenísimo, nos pone contentos. Claro. Porque nosotros también Pasamos en por su eso. momento pasamos Claro, por eso sí. y dejamos los trabajos que queríamos. Así que bueno, sabemos un poco de qué trata eso. Perfecto. Pero bueno, chicos, Estamos muy felices. estamos Muy felices con el episodio, No la queremos verdad. quitarles más tiempo, sabemos que son personas muy ocupadas, así que gracias por venir. Gracias a De ustedes. verdad, muchas gracias. Así que bueno, nada, chicos, los invitamos otra vez a que se suscriban, denle like, comenten, compártanselos a sus amigos. Es una historia que a nosotros nos inspiró, nos inspira todavía. Nos inspira, Tenemos créanme. muchos Créanme. proyectos aparte de este que estamos tratando de resolverlo todos los días. O sea, hay una crisis que nos afecta a nosotros, pero como dice mucha gente, donde hay crisis hay otras personas que ven oportunidades, así que nosotros estamos tratando de ver esas oportunidades para poder crecer. Así que nada, chicos, gracias por todo. No sé si tienes algo más para decir. No, muchísimas gracias por ver el episodio. Nos vemos en otro episodio de Move Project. Y si te gustó nuestro contenido, te pedimos que le des like y te suscribas. Así podrías ayudarnos a seguir haciendo más contenido. Hasta luego, Pilares.